Bienvenidos a esta nueva cápsula del PMI para Colombia. Como es tradicional, vamos a empezar analizando lo que ha venido sucediendo con la situación económica internacional y sobre todo el PMI global. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, los resultados al mes de noviembre del PMI son relativamente satisfactorios. Si bien hay un pequeño descenso tanto en manufacturas como en servicios, esta moderación es mínima. El resultado del PMI global, que el consolidado de estos dos, que es la línea color gris, está en 52.7, bastante por encima del umbral de 50, lo que significa que la actividad económica en el mundo sigue creciendo en general a un muy buen ritmo. Bien, desde el punto de vista de los mercados, podemos decir que en realidad el pánico que se desató tanto en bolsas como en los precios de algunos activos de riesgo en finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, en realidad se ha revertido. Como ustedes pueden observar acá, las bolsas se han venido recuperando, no han alcanzado los mismos niveles que teníamos previamente, pero en términos generales la recuperación ha sido bastante sólida. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional, la Fed y el Banco Central Europeo hicieron llamados sobre la posibilidad de que las bolsas, especialmente aquellas empresas de inteligencia artificial, tuvieran una sobrevaloración dados los resultados inciertos en productividad que estas tecnologías están produciendo sobre las empresas. Sin embargo, la recuperación se ha facilitado por la perspectiva de que tengamos una reducción de tasas de interés por parte de la Fed en los próximos días, con lo cual estas bolsas se han venido recuperando en forma significativa. Algo similar ha venido sucediendo con el precio del oro. Igual que las bolsas, no alcanzamos los niveles previos, que fueron casi cercanos a los $4,400 la onza, pero estamos en niveles de 4,210, lo cual representa una significativa recuperación frente a los que habíamos visto apenas unas semanas atrás. Bien, el plato fuerte en términos de lo que sucedió en Colombia fue la publicación en el mes de noviembre de los datos de actividad económica. Para el tercer trimestre del año se registró un crecimiento del 3.6%. Este dato sorprendió al alza y vamos a analizar en realidad qué fue lo que sucedió y cuáles son los elementos que constituyeron esa recuperación tan importante de la actividad económica en el tercer trimestre. Ustedes observan acá el comportamiento trimestre a trimestre del PIB por el lado del gasto y es bastante notorio cómo el gasto del gobierno aceleró su crecimiento de una cifra del 4.5% en el segundo trimestre al 14.2% en el tercer trimestre. Es una recuperación notable, es una recuperación asociada a la decisión del gobierno nacional de utilizar la cláusula de escape de la regla fiscal y no tener limitaciones tan estrechas en materia de déficit fiscal. Obviamente, este crecimiento del gasto del gobierno contribuye a irrigar de recursos a la economía y contribuye a su crecimiento. Sin embargo, también sabemos que tiene un efecto adverso en términos de, al estar financiado por deuda y no por mayores ingresos, pues obviamente tiene un costo en términos de el aumento de las tasas de interés de la deuda interna, especialmente de la deuda de los TES, lo mismo que de la deuda externa del país. Así que eso es lo que hemos visto, una desvalorización en general de la renta fija vinculada al gobierno nacional, precisamente por el fuerte incremento que estamos viendo en el gasto. El otro elemento que aquí vale la pena destacar, que va a ser reiterativo en lo que viene de mi presentación, es el fuerte incremento que estamos viendo en las importaciones. Si ustedes se fijan, el crecimiento de las importaciones es significativamente más alto que el de las exportaciones. De esa manera, estamos generando un déficit en cuenta corriente mayor, con lo cual, pues obviamente tenemos un
debilitamiento progresivo de la economía colombiana y una mayor vulnerabilidad a los cambios en los flujos de capitales que se puedan presentar en términos de cambios en los flujos externos. Por otro lado, también observamos acá que el consumo de los hogares sigue teniendo un comportamiento muy bueno. De hecho, acelera su crecimiento frente al segundo trimestre del año. Y aquí el patrón sigue siendo bastante semejante al que vimos en el trimestre anterior. Los bienes de consumo durable, especialmente automóviles, motocicletas, electrodomésticos, equipos de cómputo, vienen creciendo muy bien. Crecen al 17.2% real. Este es un crecimiento bastante notable. Y en términos de los bienes semidurables, el crecimiento es del 8.2%, que también está muy por encima del crecimiento del PIB y muestra cómo, en general, la demanda de los hogares en la economía tiene un muy buen comportamiento. Por el lado de los sectores, destacamos la recuperación del sector manufacturero, con un crecimiento del 4.1% frente al resultado que vimos en el trimestre anterior, que era inferior al 1%. Recordemos que el PMI ya nos venía sugiriendo que las cifras de industria iban a tener un buen comportamiento en la última parte del año 2025 y efectivamente eso es lo que hemos venido observando. Por otro lado, también aquí se reitera que es el sector de administración pública, seguridad social, defensa, el que está creciendo más, que es consistente con la importante cifra que vimos en el PIB por el lado del gasto. Muy bien, aquí vienen las cifras de el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. También tuvimos este indicador publicado por parte del Banco de la República y como ustedes pueden observar y se deriva de lo que ya habíamos venido mostrando, hay un incremento importante en el déficit en cuenta corriente. ¿Cuál puede ser el efecto que tiene esta circunstancia? Bueno, en la medida en que tenemos un mayor déficit, somos más vulnerables a los cambios en los precios de las exportaciones, los precios de las importaciones, el crecimiento global y obviamente una de las variables que podría verse afectada por esta situación es la tasa de cambio. Probablemente en 2026 veríamos un cambio de signo importante. En 2025 observamos una apreciación de la tasa de cambio, pero con un aumento en el déficit en cuenta corriente, el mayor crecimiento en las importaciones, pues obviamente presionará por la demanda de divisas hacia arriba, con lo cual tendríamos alguna tendencia a acelerar el ritmo de devaluación en nuestro país. Bien, uno de los elementos que llama la atención es que el déficit en cuenta corriente se está dando a pesar de que los términos de intercambio en la economía son bastante favorables. Recordemos que los términos de intercambio se definen como la relación entre los precios de las exportaciones sobre los precios de las importaciones. En este caso, los precios del petróleo no han jugado un papel muy importante. Los precios del petróleo se han mantenido relativamente estables y a niveles que no son muy altos. Sin embargo, los precios de muchas importaciones que realiza el país han venido bajando. Y esto favorece los términos de intercambio. Lo que llama más la atención es que tenemos un aumento en el déficit en cuenta corriente, a pesar de que tenemos una mejoría en los términos de intercambio. Bien, ya para terminar, vamos a dos variables que son de mucha importancia para nosotros, que son informaciones que nosotros en Davivienda producimos para el mercado. En primer lugar está nuestro indicador de confianza, ya con datos definitivos para el mes de noviembre. Podemos destacar una pequeña recuperación entre el mes de octubre y en el mes de noviembre en la confianza del consumidor, que ustedes ven ahí pasa de -4 a -1.9. La tendencia de largo plazo sigue siendo bastante favorable y es en buena parte este indicador el que está explicando la recuperación del consumo de los hogares en nuestro país. Y por otro lado, tenemos nuestro protagonista principal, que es el PMI manufacturero para Colombia, el cual tuvo un pequeño descenso del 54.8 al 54, pero que sigue mostrando que el comportamiento del sector industrial es bastante bueno, es sólido, y ya lo confirmamos con las cifras de crecimiento por parte del DANE
para el sector manufacturero con una cifra superior al 4% en términos de crecimiento. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y ya que estamos en esta época navideña, desearles a todos unas felices fiestas y un próspero año 2026. Muchas gracias por su atención.